Imagina esto. Estás de pie en una oscuridad tan absoluta que parece tener peso. Es el mediodía, pero el sol no ha salido en 30 días y no lo hará hasta dentro de otros 30. Es la noche polar. El termómetro marca 55 grados bajo cero. Aquí, el aire es tan frío que se siente como aspirar vidrio molido. Congela la humedad dentro de tu nariz antes de que puedas terminar de inhalar. El silencio es total, roto solo por el crujido del hielo bajo tus pies. No puedes ver nada más allá de tu propia mano extendida. Pero el verdadero terror no es lo que no ves, es lo que te está viendo a ti. A 40 metros, invisible en la negrura, hay un oso polar. Para él, esta oscuridad es transparente. Sus ojos captan la luz de las estrellas 7 veces mejor que los tuyos. Su olfato ya ha detectado tu presencia a kilómetros de distancia. Tú estás ciego y torpe sobre el hielo resbaladizo. Él se mueve en silencio a 40 kilómetros por hora. Un depredador perfecto de media tonelada que conoce este terreno mejor que tú tu propia casa. Ahora, haz un ejercicio mental. Despójate de tu tecnología. Tira tu rifle, apaga tu GPS, olvida tu ropa térmica de última generación. Quédate solo con herramientas de hueso, piedras y pieles de animales. La pregunta no es cómo sobrevivirías una noche. La pregunta es, ¿cómo una civilización entera vivió, cazó y crió a sus hijos durante 60 días de oscuridad total, año tras año, con un monstruo invisible acechando en cada sombra? No fue suerte, fue el triunfo de la ingeniería humana más primitiva y brillante. Esta oscuridad total, donde cada paso es una apuesta contra un depredador invisible, nos parece hoy una sentencia de muerte inevitable. Pero para entender la magnitud de lo que estamos hablando, debemos romper la ilusión de seguridad que nos da el siglo XXI. En el año 2019, en la estación polar Barneo, un turista se alejó de la base apenas 200 metros. Tenía un equipo que costaba miles de dólares, un teléfono satelital, una baliza de emergencia y una chaqueta técnica de $800 diseñada para condiciones extremas. Sin embargo, en la noche polar, los sentidos fallan. Se desorientó en la negrura total y murió de hipotermia en solo 3 horas. A 200 metros de la calefacción y la tecnología. 3 horas es todo lo que nuestra civilización aguanta cuando las baterías se agotan. Ahora, confronta ese dato con la realidad inuit. Ellos no solo sobrevivieron a estas 60 noches de terror anual, lo hicieron durante 4.500 años, lo que equivale a unas 180 generaciones ininterrumpidas. Lo hicieron sin un solo vatio de electricidad, protegiendo a bebés, ancianos y heridos. Y aquí es donde la lógica moderna se quiebra. Mientras nosotros morimos a pasos de nuestra base, ellos, en esa misma oscuridad, estaban cazando. Perseguían focas, morsas y ballenas de 50 toneladas en un entorno donde el oso polar tiene todas las ventajas biológicas. No era una lucha por la supervivencia, era una operación de ingeniería a gran escala. Olvida los mitos de Hollywood sobre salvajes con antorchas. En el Ártico, el fuego es un recurso escaso, y una antorcha es solo un faro que le dice al oso exactamente dónde estás. Su éxito no dependía de la valentía, sino de un sistema de 7 capas de protección que compensaba cada fallo del cuerpo humano. Es una red de seguridad invisible donde la arquitectura, la física del calor y la biología social trabajan juntas. Ellos convirtieron el entorno más hostil de la Tierra en una rutina calculada al milímetro, donde el error se eliminaba mediante el diseño, no mediante la suerte. He analizado los restos de sus campamentos y hay algo que rara vez se menciona en los libros de historia. Ellos no construían muros para esconderse, sino filtros para detectar. Entendían que en la noche polar, el oído es un radar más preciso que el ojo. Sabían que el frío es un enemigo predecible, pero un depredador silencioso es una variable mortal. Por eso, antes de confiar en las paredes de nieve o en las pieles cocidas, confiaban en un sistema de alerta temprana que nunca duerme. Un sistema que podía oler el miedo del oso mucho antes de que éste diera el primer paso hacia el campamento. Pero, ¿cómo creas una alarma perimetral en un mundo donde el metal se congela y la electrónica muere? La respuesta estaba en una alianza biológica que redefinió lo que significa la palabra lealtad. Esta red de seguridad invisible, de la que te hablaba, comienza justo donde terminan nuestros limitados sentidos humanos. Solemos creer que para los inuit los perros eran solo transporte o compañeros fieles, pero la realidad es mucho más cruda y tecnológica. En verdad, se trataba del primer sistema militar de alerta temprana de la historia, un análogo biológico de los radares modernos, diseñado hace 4.500 años.
El perro inuit es un sensor de altísima precisión. Es capaz de olfatear a un oso polar a una distancia de 1 kilómetro y 600 metros. Eso es 100 veces más que la capacidad del olfato humano más entrenado. Cuando tus oídos solo captan el aullido monótono del viento ártico, el perro ya distingue el crujido casi imperceptible de la nieve bajo la pata de un depredador de 600 kilos. No solo escucha, cartografía la amenaza en la oscuridad más absoluta. Pero hay un detalle inquietante que los arqueólogos confirmaron en excavaciones en Alaska. Los perros nunca dormían dentro del iglú, donde la gente mantenía el calor. Se quedaban fuera, sobre el hielo puro, a una temperatura de 50 grados bajo cero. Hoy esto nos parece una crueldad insoportable, pero para los inuit era pura ingeniería de supervivencia. Un perro en el calor pierde la vigilancia, sus sentidos se adormecen. Un perro bajo el frío extremo es un detector trabajando al límite de sus capacidades biológicas. Los animales formaban un perímetro de defensa vivo alrededor del campamento, creando un círculo de unos 40 metros de radio. Si un intruso cruzaba esa línea invisible, la manada levantaba un ladrido furioso, activando el campamento en segundos. Era la alarma perfecta. Sin embargo, existía una señal que era más aterradora que cualquier ladrido: el silencio repentino. Si el escándalo de los perros se cortaba de golpe en medio de la noche, significaba lo peor. La bestia estaba tan cerca que ya no servía de nada ladrar. Estaba allí mismo, justo al otro lado de la entrada. Pero incluso si el radar vivo funcionaba y despertabas a tiempo, surgía un problema mayor. ¿Cómo usar la geometría del paisaje para que el oso, con su fuerza bruta, simplemente no pudiera alcanzarte aunque supiera que estás dentro? Incluso si tu radar viviente funcionaba, eso era solo la mitad de la batalla. Los inuit entendían que, en la oscuridad absoluta, la bestia usa dos ventajas principales para atacar: el relieve del terreno y su fenomenal olfato. Decidieron atacar ambos factores. Olvida elegir un lugar para acampar porque es bonito o hace menos viento. En el Ártico, la estética es muerte. El campamento se establecía únicamente donde el depredador físicamente no podía acercarse sin ser detectado. La regla era férrea: una superficie abierta y plana como una mesa. Nada de montículos de nieve, crestas de presión o grietas en un radio de 100 metros de las viviendas. ¿Por qué? El oso polar es un maestro del sigilo, pero solo mientras tenga cobertura. En el hielo desnudo, su cuerpo de 600 kilos no puede moverse en silencio. La física no lo permite. Cada uno de sus pasos es un crujido que los perros detectarán al instante. Aquí, la topografía no es paisaje, es un arma. Pero incluso una geometría perfecta es inútil si tu hogar huele a comedor abierto. Cada gramo de grasa de foca, cada gota de sangre al descuartizar una presa, es un potente faro olfativo. El oso lo huele a 30 kilómetros y va directo hacia él. ¿Qué hacían los inuit? Nunca guardaban las reservas principales de comida ni los desechos cerca de las viviendas. Creaban cachés, depósitos descentralizados, enterrando los cadáveres profundamente en la nieve a 200 o 300 metros del campamento. La idea es genial en su simplicidad. El oso encuentra el escondite por el olor. Consigue la comida allí, lejos de la gente que duerme. El conflicto desaparece antes incluso de empezar. No luchas contra la bestia. Gestiona su atención usando sus propios instintos en su contra. Pero cuando le has quitado su cobertura y has desviado su nariz, queda la última y más compleja línea de defensa en un mundo sin luz. Tienes que aprender a ver con los oídos. Cuando has privado al depredador de cobertura y has desviado su olfato, queda la última y más compleja línea de defensa en un mundo sin luz. Tienes que aprender a ver con los oídos. En la noche polar, la vista es un órgano inútil, un lastre que solo distrae. Aquí, el oído se convierte en tu único radar, y los inuit lo transformaron en una ciencia exacta. A 50 grados bajo cero, el aire se vuelve denso como un líquido. En esta sustancia gélida, las ondas sonoras no se dispersan, se propagan con más nitidez y llegan más lejos, convirtiéndose en una especie de supervisión acústica. Un efecto físico que los inuit utilizaron como tecnología miles de años antes de que aparecieran los sonares. Para un oído entrenado, esta oscuridad nunca fue silenciosa. Los inuit distinguían los matices más sutiles en la voz de la nieve. Un crujido bajo, sordo y lento significaba una catástrofe. Bajo la superficie se desplazan 600 kilos de puro músculo de oso polar. Un sonido agudo, frecuente y ligero es solo un zorro ártico de 4 kilos que no representa peligro. Bajo el frío extremo, los sentidos se agudizan tanto que puedes escuchar la respiración de una bestia enorme
a una distancia de 50 metros. En el silencio total, ese sonido recuerda al trabajo de un fuelle de forja, pero el sonido más aterrador en el Ártico es el silencio repentino del hielo. El hielo siempre canta, gime, cruje y vibra bajo la presión del océano. Si ese estruendo infinito se corta de golpe, significa que algo masivo se ha posado sobre la grieta y ha silenciado la vibración. Puede ser una foca, pero más a menudo es un oso que se ha quedado inmóvil esperando a su presa. El silencio en la noche polar es el peso de un depredador que ya ha elegido a su objetivo. No esperaba que las investigaciones modernas desmintieran el principal mito sobre su comportamiento. Estamos acostumbrados a pensar que los inuit gritaban para ahuyentar a la fiera con magia o ruido. En 2017, los etnógrafos confirmaron que los gritos eran un protocolo de coordinación, un análogo de la radiocomunicación cifrada moderna. Era pura comunicación en un mundo donde no ves a tu vecino. Un sonido gutural específico significaba reunir al grupo, otro, armas listas, y un tercero era la señal para que los perros activaran el perímetro. No era un grito de desesperación, era el inicio de un algoritmo de combate. Pero incluso si has escuchado al enemigo y has coordinado al grupo, entra en juego la estrategia más subestimada de la historia humana. Porque el verdadero héroe en este infierno helado no es quien vence en la lucha, sino quien hizo todo lo posible para que ese encuentro nunca llegara a ocurrir. Pero incluso si tu oído se ha convertido en un radar perfecto y el grupo funciona como un mecanismo único, entra en juego la estrategia de supervivencia más subestimada en la historia de la humanidad. Aquí llegamos al punto donde los mitos de Hollywood se hacen añicos. La cultura pop nos ha impuesto durante siglos la imagen del héroe, aquel que se enfrenta al monstruo y vence. Los Inuit conocían otra verdad, mucho más cruda. Un verdadero maestro de la supervivencia es aquel que nunca se encuentra con el oso cara a cara. No era cobardía, sino la forma más elevada de inteligencia territorial. Los Inuit poseían un mapa de zonas de muerte, invisible, que cada cazador memorizaba desde la infancia. Conocían los lugares de conflictos alimentarios garantizados, donde yacía la carroña, el cadáver de una ballena o una morsa arrastrado a la orilla, donde se encontraban las colonias de focas, donde el hielo respira a través de grietas activas, convirtiéndose en el coto de caza ideal. Esos puntos en el mapa eran zonas de probabilidad absoluta de encuentro con un depredador hambriento, territorial y mortalmente agresivo. Allí donde un aventurero moderno arriesgaría la vida por una foto o un trofeo, el Inuit tomaba una decisión de ingeniería, cambiaba la ruta. Rodeaban estas zonas por kilómetros, posponían la caza durante días o semanas, esperando humildemente el fin de la noche polar en la seguridad de su campamento. ¿Por qué? La respuesta reside en la cruel matemática de las generaciones. Un cazador muerto no transmite experiencia. Sus hijos no aprenden a leer el hielo. Su comunidad pierde al portador de una tecnología única. Un solo acto de heroísmo sin sentido podía, de hecho, aniquilar a 3 generaciones futuras, privándolas del conocimiento acumulado durante milenios. La precaución en este infierno helado no es debilidad, sino una ventaja estratégica de la especie. Hoy, unidades de élite como los Navy SEAL pasan 6 meses aprendiendo lo que llaman evitar el contacto injustificado. El sentido es simple. Si has entrado en combate, ya has cometido un error de planificación. Los Inuit elevaron este principio al absoluto 4.500 años antes de que existieran las fuerzas especiales. Pero, ¿qué pasa si todas las precauciones fallan? La noche polar está llena de azar y a veces, a pesar de los radares y los mapas, te encuentras en una situación donde entre tú y una máquina de matar de 600 kilos solo queda la última capa de protección física. Y esa capa no son tus músculos, sino la geometría del hielo y la piedra, capaz de ralentizar el tiempo justo cuando ya no te queda nada. Cuando todas las estrategias de evasión fallan y escuchas la respiración pesada de la bestia justo detrás del delgado muro de nieve, entran en juego los 2 últimos frentes de defensa. Para los Inuit, esto nunca fue una cuestión de suerte. Era física y arquitectura, cuyo objetivo era comprarte lo más caro que existe en el Ártico, el tiempo. Solo 5 segundos entre el momento de «la bestia está cerca» y «la bestia está dentro». Mira el iglú de otra manera. No es solo un refugio contra el frío, es un complejísimo filtro contra la sorpresa. La entrada a la vivienda inuit siempre era estrecha, no más de 60 o 70 centímetros, y baja. A menudo era un pasillo largo y curvo.
Un oso polar pesa 600 kilos y su altura a la cruz alcanza el 1,5 metros. Para entrar, este depredador perfecto se ve obligado a hacer algo imposible para su naturaleza: frenar, agacharse y literalmente escurrirse por el estrecho túnel. Esta geometría mata instantáneamente su principal ventaja: la velocidad fulminante de ataque. Las personas en el interior ganan esos 3 a 5 segundos críticos para saltar y empuñar sus armas. En el mundo de la noche polar, 3 segundos son una eternidad que separa la vida de la nada. Pero si la bestia lograba superar esa barrera, al inuit le quedaba un último escudo personal. Su vestimenta de piel no es una chaqueta abrigada, es una armadura compuesta. Los arqueólogos han hallado conjuntos de hasta 7 capas de piel con un grosor total de 8 centímetros. Se ponía especial atención en las zonas críticas: la garganta, los antebrazos y los muslos. No era una protección capaz de detener los colmillos por completo, pero era un amortiguador capaz de absorber parte de la energía de la mordida. Esta ropa convertía el desgarro mortal de una arteria en una herida grave y lacerante. Y una herida grave, a diferencia de la muerte instantánea, se puede sobrevivir. No esperaba encontrar en los asentamientos antiguos un sistema de defensa pasiva tan meditado, donde cada costura y cada bloque de nieve trabaja con un solo fin: ralentizar lo inevitable. Comprendes que aquí no hay lugar para el azar. O eres parte del sistema, o eres la presa. Pero incluso con el radar vivo perfecto, la táctica de evasión y esta armadura de hielo, toda esta estructura se sostenía sobre algo mucho más frágil e importante. Porque en condiciones de oscuridad absoluta, cualquier tecnología es solo peso muerto si detrás no hay una disciplina que convierta a un grupo de personas en un único superorganismo. Sin embargo, ¿qué ocurre con la psique humana cuando lo único que la separa de las fauces del depredador durante 2 meses es su propia capacidad para no perder la cabeza ante la espera constante de un ataque? Esta resistencia psicológica no es solo un rasgo de carácter, sino el componente final de un mecanismo que convierte a un grupo de personas en un organismo invulnerable. Para que comprendas la magnitud de esta victoria, mira las cifras que destruirán tu percepción de la realidad. Hoy, en la estación polar Amundsen Scott, trabajan los mejores especialistas del mundo. Su presupuesto anual supera los $180 millones. Cuentan con el apoyo de 150 personas, conexión satelital las 24 horas y sistemas de soporte vital de alta tecnología. Pero si estos sistemas fallan, su tiempo de vida en la noche polar se reduce a apenas 48 horas. 2 días es todo lo que separa a la ciencia moderna de la muerte sin sus baterías. Ahora compáralo con la realidad inuit. Su presupuesto es 0. Sus tecnologías son solo lo que se puede obtener de la piedra, el hueso y la piel. Pero su supervivencia son 60 días de oscuridad total, cada bendito año durante 4.500 años. ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros con nuestros satélites y termostatos? La respuesta está en esas 7 capas del sistema que hemos analizado. Sensores biológicos en forma de perros, una geometría perfecta del espacio, gestión de olores, reconocimiento acústico, evasión de conflictos, arquitectura de ralentización y la transmisión de conocimientos a lo largo de 180 generaciones. Esto no fue simplemente sobrevivir, fue ingeniería de orden superior. Por todos los parámetros físicos, el oso polar domina al hombre. Es más fuerte, más rápido, ve en la oscuridad y olfatea a decenas de kilómetros. Pero la civilización en el Ártico no la construyeron los osos. La construyó quien comprendió que en la oscuridad no vence el más fuerte, sino el más sistémico. Nuestro mundo moderno está obsesionado con la idea del confort personal y de dispositivos que resuelven todos nuestros problemas. Pero el Ártico demostró que, en condiciones extremas, no sobrevive quien tiene el equipo más caro, sino el más disciplinado, el más observador y aquel que está dispuesto a convertir su inteligencia en su única herramienta de salvación. No eran personas primitivas del pasado, eran genios de la supervivencia, cuyas tecnologías no estaban escritas en códigos, sino en sus propios instintos. Intenta vivir 2 meses en la oscuridad total, cuando tras el muro de hielo espera una máquina de matar de 600 kilos y tú no tienes ni radio, ni esperanza de rescate externo. Solo entonces comprenderás que la verdadera grandeza es la capacidad de someter al mundo, teniendo en tus manos solo un fragmento de hueso y una lógica fría. Si este frío ha logrado traspasar tu piel, dale a me gusta. Aquí exploramos los límites de la capacidad humana que el mundo moderno ha olvidado hace tiempo.
¿Cuál de estas 7 capas de protección te ha impresionado más? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que podrías aguantar al menos una noche así en total oscuridad? Suscríbete para no perderte la próxima inmersión en la historia de las pruebas más duras de nuestra especie.